5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció. De hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyuntas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y la rueda de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad.
y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Hasta ahí nomás. Tremendo capítulo, ¿eh? Como aquí Isaías hace una revelación tan grande. Y saben, me gustaría antes decir algunas cosas. Uno estaba viendo más o menos Isaías y Jeremías, cuáles serían las distinciones o las cosas equivalentes. Sabemos que entre Isaías y Jeremías hay más de un siglo de diferencia, pero uno puede percibir, por ejemplo, que Isaías y Jeremías, hablando del amor, Isaías es el amor incomprendido por el pueblo de Dios. Y Jeremías, a pesar de lo que es el pueblo, es un amor a toda prueba. Y yo voy a decir antes dos textos, esto para que cuando se lea podamos ver algunas distinciones. Miren, voy a leer el capítulo 1, verso 21 de Isaías, que dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? O sea, al principio era fiel, ahora ya no es fiel. ¿Por qué? Porque todo lo que habla en Isaías es que no han comprendido el amor de Dios. Por tanto, ellos se hicieron infieles, el pueblo de Israel. En cambio, Jeremías, lo digo porque a veces es bueno ver una distinción entre un libro y otro para ir equiparándolo. En el capítulo 3 de Jeremías, verso primero, dice así: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntase a otro hombre, ¿volverá a ella más? O sea, ¿qué va a volver? Pues ya si se fue con otro hombre. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Pero claro, afectada por la fornicación. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, ninguno diría eso. Ninguno diría a la mujer, vuélvete a mí, si la mujer se fue con otro. Pero dice, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque Jehová sabe que es mejor para ella que se vuelva a él. Y aquí expresa el amor a toda prueba. Y si uno ve Jeremías, es más o menos esa tendencia, el amor a toda prueba. Nadie recibiría a esa mujer de vuelta, dice, o nadie volvería a ella más, pero Jehová lo haría. Entonces, aquí en Isaías está hablando, dice, en el verso 2 del capítulo 1, oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, ellos no comprenden a Dios, no lo entienden. Ellos buscan, no saben dónde les conviene estar. No entienden. Es un amor incomprendido. El capítulo 5 muestra el corazón de Dios cuando expresa un cántico, ¿verdad? Dice, verso primero, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El amado lo más probable es el Señor, porque a él pertenece la viña. Ahora, ¿quién es la viña? En el verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá. Es decir, está hablando del Israel que está en el norte y del pueblo de Judá, que es la división que hay en el lado sur. Entonces, la viña es todo Israel, tanto el norte como el sur. Y él hace un cántico a su amada, a la viña, el amado. Y fíjese que un cántico es porque la viña está en el corazón de este amado, está en su corazón, tiene mucho interés. Pero saben, la respuesta de este amado con respecto a la viña depende de la respuesta también de la viña con respecto al amado.
Aquí va a mostrar todo lo que ha hecho todo lo posible por tener a la viña en las perfectas condiciones, es decir, a la nación de Israel en su completo, en perfectas condiciones, con toda protección, con todo cuidado, pero siempre cuando obedezcan a él. Y aquí vamos viendo algunos detalles respecto a este amado. ¿Por qué Israel se alejó tanto? ¿Por qué Dios lo castigó tanto? Vamos viendo eso. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Entonces aquí Isaías es el que expresa el cantar de Jehová en cuanto a su viña. Isaías lo expresa. Y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esta es una altura de montaña que dicen que en forma de cuerno, que es abierta al sol, o sea, está en un lugar muy privilegiado en altura y en donde le da el sol, que es especial para que esa viña, las vides, puedan crecer adecuadamente. Entonces está sabemos que Jerusalén está en altura, entonces está hablando, aunque de todo Israel, más exclusivamente de Jerusalén. Dice, en una ladera y fértil. Claro, porque seguramente esa ladera tenía todas las propiedades para el regadío y la lluvia caía precisamente para su necesidad. Y dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Primero le dio protección, la cercó y la limpió, la despedregó. Entonces aquí hay dos cosas. La protección, vamos a ver, es la obediencia en la palabra de Dios, pero es la obediencia a la ley de Dios. La protegió con la ley de Dios. Y cuando dice que la despedregó, lo más probable es que para que ellos ocuparan esa tierra, él quitó a todas las naciones enemigas. Él lo hizo. Él lo había limpiado. Es verdad que no fue totalmente por causa de la incredulidad del pueblo de Israel, pero la limpió, la despedregó. Fíjese que las piedras hacen harto daño. Entonces él la limpió, él lo hizo. La protegió y la despedregó. Y plantado de vides escogidas. Entonces, él no plantó cualquier vid. Es una vid especial. No es una vid que se da de forma natural, silvestre, como va a ver después, sino que él la plantó exclusiva, o sea, se dio el trabajo de plantarla de vides escogidas. Y las vides escogidas es el pueblo de Israel porque es un pueblo especial, un pueblo que él llamó, un pueblo que él apartó para él, para su propósito, para hacer luz a las naciones, lo cual no cumplió al final. Pero la vida es escogida, es Israel. Israel es un pueblo escogido especial para Dios. Y es de él, le pertenece y él lo plantó allí. Él lo sacó de allá de Egipto, ¿verdad? Con mano fuerte a través de su siervo Moisés y lo estableció y lo plantó en Israel. Todo lo hizo Dios para el bien de ellos. Y ellos debieran dar frutos de esto que Él ha hecho, porque se espera que alguien que trabaje en la tierra y plante vides, ¿verdad? Que dé un fruto de acuerdo al trabajo que han hecho. Por eso Pablo dice no sea que haya trabajado en vano con vosotros, a los Gálatas. Él hizo un trabajo perfecto, Pablo, en el poder de Dios, pero los de Gálatas estaban siendo llevados fuera de lo que Pablo había enseñado en el poder de Dios y por la palabra de Dios. Dice, no sea cosa que haya trabajado en vano. Entonces, aquí hay un trabajo que podría llegar a ser en vano y ahí vamos a ver qué es lo que aconteció. Dice, y plantado de vides escogidas. Entonces, esas vides es la mejor clase de viña del oriente. Son las mejores uvas. Y esas uvas se llaman, para que sepa solamente, Sorek. Miren, en Jeremías 2:21 dice así. Lo voy a leer solamente. Dice de esta manera. Dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera, todo ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Jeremías 2:21. Lo leo otra vez.
te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y aquí le llama silvestre. Extraña, porque se mezcló. Era escogida, era especial y se mezcló con las naciones. Dice, entonces la plantó de la mejor uva, de la mejor parra, de las mejores vides. Y debería dar uvas, Sorek, uvas especiales. Dicen que esa uva son unas uvas pequeñas, de color rojo azulado, con pequeñas pepas, ¿ya? Y poco notoria, entonces es casi pura uva. Las pepas a veces molestan en la uva, tenía pequeñas pepitas, ahora hay uvas sin pepa, ¿verdad? Pero eran pequeñas, sabrosas y con poquitas pepas, eran especiales, no eran cualquiera, eran las mejores viñas o clase de viñas del oriente. Dice, había edificado en medio de ella una torre. Algunos hablan de que la torre podría ser el templo, pero la torre lo que tiene es vigilar y proteger. Algunos expresan que puede ser figura del templo, que era donde estaba la gloria de Dios y por tanto tenía una protección divina. Podría ser. Dice, y hecho también en ella un lagar. Entonces, el lagar, fíjese que aquí el Señor trabajó, porque primero le puso una protección, la despedregó, ¿verdad? Sacó todo lo que iba a afectar a que esa viña pudiera crecer de buena manera, le puso una torre para cuidarla, guardarla, protegerla, la viña, que podría ser figura del templo, y además le hizo un lagar. Pero este lagar es un lagar no que iba a durar poco tiempo. Lo más probable es que hayan hecho un lagar, hable de un lagar excavado en una piedra, que hace un hueco grande y eso dura muchísimo. O sea, el Señor lo estaba estableciendo no por un tiempo, sino para siempre en aquella tierra. Él esperaba eso, si lo trajo de Egipto no para tenerlo un tiempo, sino para que en esa tierra que es de Dios, ellos pudiesen habitar con toda seguridad y pudieran dar fruto. Dice, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Sabe que Dios le dio todos los elementos, se los dio todos los elementos. Le mostró toda su fidelidad al pueblo de Israel. Entonces ahora hay un tiempo de espera en que la vid crezca, se desarrolle, madure y dé frutos de acuerdo al trabajo hecho en el principio y de acuerdo en este caso a la calidad de la siembra. En este caso eran las mejores viñas. Saben que en el pueblo de Dios ahora es lo mismo. Es lo mismo. Dios nos ha dado todos los instrumentos y las herramientas para poder servir a Dios con poder. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, ¿verdad? Él nos ha dado los dones para que la iglesia pueda ser alimentada, para que pueda crecer, para que pueda ser desarrollada y que para poder servir, como dice ella en Efesios, para que pueda ser bien, a ver, ¿cómo lo dice? Esperen un poquitito. Como está en Isaías, ya después me pierdo de los otros textos. Así lo dice, mire. Lo dice, para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, a fin de equipar. Los dones son para equipar, ¿verdad? Para el que el ministerio pueda ser desarrollado en los creyentes. Y aquí Dios le había dado todos los medios, y a la iglesia también le ha dado todos los medios. O sea, no puede haber un creyente que diga, no, yo no he crecido, no me he desarrollado, si está todo para desarrollarse y para dar fruto para Dios, frutos de justicia, y la justicia la tenemos en la Escritura, para dar fruto de justicia. Entonces aquí se expresa este fruto de justicia en esas uvas. Después va a ver un poquito, rapidito, algunos detalles de esto. Dice,
y esperaba que diese uvas. O sea, esperó tranquilamente y dio uvas silvestres. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. Algo extraño pasó. Algo inesperado pasó. ¿Qué se espera cuando la iglesia es dotada de tal manera, con tal poder? Como vemos en el libro de los Hechos, una iglesia que oraba y había poder. Dios respondía con poder. Su palabra se llevaba hacia todos los rincones con poder. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Está en esa misma ahora o está dando otros frutos? Entonces él esperaba uvas de acuerdo a lo que había plantado y dio uvas silvestres. Nada que ver. Algo inesperado. No es propio que haya debilidad, que haya carnalidad, que el hombre sea el que tome el lugar de Dios cuando Dios ha dado toda la provisión y ha sido Él el que nos ha rescatado. Entonces Él los rescató y los puso aquí y ahora ellos se liberan de Dios. Miren lo que dice. Y dio uvas silvestres. Esos son le llaman agrazones, ¿ya? Los beuchim. Son uvas de menor calidad. Son amargas, no son dulces, tienen más amargura. Entonces, el resultado de lo que él plantó fue muy distinto de lo que él esperaba. Y nosotros tenemos también que ponernos en esa línea. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros al habernos dado tantos recursos para ser creyentes, que demos fruto, que crezcamos, que maduremos y que seamos para la gloria de Dios, que seamos realmente un pueblo poderoso que crece, que se desarrolla y que cumple también con el mandato de Dios de ir y predicar el evangelio con poder y con gracia? Y tantas otras cosas. Entonces, Dios espera eso. De ellos lo esperaba y el fruto, nada que ver. Si alguno dice, no, déjeme así nomás, yo estoy bien. Bueno, es que no está recurriendo a los recursos divinos. Dice, verso 3. Ahora él se defiende un poco, porque alguno dice, pero ¿cómo Jehová viene y destruye a su pueblo para destruirlo? Por ejemplo, Moisés decía que Dios quería destruirlo, y dice Moisés, pero ¿cómo? ¿De qué van a decir los demás? Que tú sacaste al pueblo de Egipto para destruirlo, para eso. Y Moisés intervenía. Mira aquí dice, se defiende el Señor. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, que hagan un juicio entre él, lo que él hizo, y su viña, que es el resultado de su trabajo, de su poder. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Sabe que Dios, cuando habla de eso, está hablando que cuando sacó a Israel, lo sacó con brazo potente, poderoso, y cuando lo entra a la tierra que Dios le había prometido, con el mismo poder, el poder de Dios, no menos que eso? ¿Qué más podía hacer? Había hecho todo lo posible. Lo que pasa, querido hermano, que hay un asunto que se llama voluntad, la voluntad de obedecer, la dirección de hacer las cosas de Dios o no las de Dios. El Señor nos dio voluntad, pero también nos dio su Espíritu para que nosotros demos el lugar al Espíritu de Dios para que haga su obra a través de su palabra y no nos desviemos. Entonces él había hecho todo lo posible. Miren lo que está diciendo, o sea, todo su poder está aquí manifiesto, nada menos que en este pueblo que después fue, en un sentido, un fracaso. Siempre hay un resto pequeño, pero fue un fracaso. Imagínense, un fracaso. Todo el poder de Dios manifiesto. Esperaba, dice, uvas y dio uvas silvestres. ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo pasó, ¿no? Ahí el Señor, cuando hace algo, espera un resultado de acuerdo a lo que Él da. Pero hay una responsabilidad del pueblo, hay una responsabilidad de los hombres, porque Él está tratando con hombres, y Él lo sabe, Él lo sabe. Entonces los hombres siempre
que recurran y utilicen adecuadamente lo que Dios ha provisto, van a dar buen fruto. Cuando eso lo dejan, no va a dar buen fruto. Pero dentro de esto también después hay un juicio divino. Miren, vamos al capítulo 6, quiero leer algo en el capítulo 6. Uno dice, bueno, ¿qué hace el capítulo 6 después del 1 al 5 cuando Dios habla del pueblo de Israel, que no lo conoce, que se ha desviado, y que Él va a hacer juicio? Y después en el capítulo 6 habla del llamamiento de Isaías. ¿Por qué está en el capítulo 6? ¿Saben lo que uno piensa? Que el capítulo 6 está aquí porque cuando llama a Isaías, o sea, Dios está aquí procurando que se entienda que Isaías ya sabe a qué tipo de pueblo va a ir. Él no está ignorante, por lo menos en el orden aquí divino, él no está ignorante de a qué tipo de pueblo va a ir a efectuar su servicio profético. Miren, dice verso 8 del capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Saben que a Jeremías desde el vientre lo llamó? En Jeremías, si usted ve Jeremías, desde el vientre lo llamó. Y aún así decía que era muy niño, que no sabía, pero o sea, Jeremías no tenía vuelta, por así decirlo. Dios lo llamó desde el vientre. En cambio aquí, Isaías es el que dice, a mí envíame. ¿Y por qué lo hace así? Dice, Señor, yo sé que tu pueblo es así, envíame a mí. Y envíame a pesar de saber cómo es tu pueblo. Por eso uno piensa que están los 5 primeros capítulos. Nunca, si uno lee la Biblia puede ir encontrando estas cosas. Entonces dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos y ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea, aquí está diciendo que la profecía es profecía de juicio. Y es por eso que los 5 primeros capítulos son importantes que estén en nuestra mente, porque dice, bueno, empezar al tiro con juicio desde el principio. Bueno, ¿por qué Dios envía a Isaías para juicio? No sabemos por qué. Bueno, si ustedes lo leen ordenadamente, los primeros 5 capítulos expresan la razón de por qué el servicio profético de Isaías es para juicio, que ellos no oigan, que Dios al final no los sane y al final caigan en por causa de su propio pecado. Imagínense, ¿eh? El pecado tiene respuesta en Dios, mi querido hermano. El pecado de los creyentes del pueblo de Dios tiene respuesta en Dios. Por eso siempre expresamos 1 Corintios cuando hay enfermos y algunos duermen, algunos han muerto, porque Dios responde al pecado. Entonces, ¿qué más podía hacer él? Hizo todo lo posible. Verso 5. Dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá juzgad. ¿Qué iban a juzgar los vecinos y los varones de Judá? ¿Qué iban a juzgar? Que la culpa era de la viña, no del que preparó todo para que diera uvas de acuerdo a la vid, que era de la mejor calidad. Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Juicio. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron obedecer. Ellos no desconocieron a Dios. Por eso es un amor incomprendido. Ellos desconocieron a Dios. Le dijeron a Dios, no te conocemos, déjanos tranquilos. Déjanos hacer el asunto a la pinta nuestra. Entonces, como ellos quieren hacerlo la pinta de ellos, como puede acontecer con el pueblo de Dios también que quieren hacerlo de esa manera, entonces Dios quita toda protección. Miren lo que dice. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña.
O sea, ¿él tiene derecho o no tiene derecho a hacer lo que va a hacer? Si la viña es de él es el dueño, el amado. Él es el dueño de la viña. Él puede hacer lo que quiera con la viña. Pero lo que va a hacer es por el más resultado de los frutos. Dice, le quitaré su bañado. Su vallado. Este es un seto de, usted, ahora se conocen los setos de ligustrina que se hacen para cerrar, ¿verdad? Como un cerco de ligustrina, es el que se conoce ahora. Pero este es un seto de espinas, verde de espinas, que lo tenían para protección, para que no entrara cualquiera. Y dice, la aportillaré, es decir, la va a quitar, la va a romper. No va a tener esa protección. Y después dice, y será hollada, es decir, además será pisoteada. Y aquí está hablando ya de los enemigos, los cuales van a tener entrada libre para dañar a este pueblo que no ha obedecido a Dios. Dice, aportillaré, le quitaré su ella y será consumida para destruirla. Aportillaré su cerca y será hollada. Y la cerca seguramente hablan de que esa es una palabra que habla de una hecha de piedras, de una cerca hecha de piedras que será rota, será hecha tira. Entonces tenía piedra y tenía también estos espinos, que estaba bien asegurada la cerca, para que no entraran los que podrían hacer daño a la viña. Pero ahora todo eso lo iba a quitar. Dice, y crecerán el cardo y los espinos. ¿En dónde? En medio de la viña. Los cardos y los espinos. Es decir, justamente lo que ellos están permitiendo que entre a la viña. Hermanos queridos, cuando uno no da lugar a la palabra de Dios, cuando uno no se acoge a la palabra de Dios, a su poder, a su protección, lo que crece son cardos y espinos. Es lo que nos da fruto, es lo que afecta, es lo que no tiene ningún provecho en nuestras vidas. Y eso es lo que está aquí mostrando. Ustedes no tienen ni un cardo de espino para aquí, no tienen ni un provecho. En vez de esas vides, esa uva silvestre que nos sirve, cardo y espino que tienen ningún provecho, ninguno. O sea, él no la había cuidar más, él la había labrado, él había hecho todo. Saben que ese labrar era en una montaña y no se puede hacer con máquina. Tenía que hacerlo a mano. Todo el trabajo que había hecho, lo había hecho a mano Dios. Todo el trabajo para plantar esa viña y para que diese uvas buenas. Entonces, todo el trabajo lo había hecho a mano porque no se puede usar, como le digo, máquinas en un lugar en donde tiene caída. Ese trabajo había hecho, un tremendo esfuerzo había hecho Dios. Y dice, aportillaré su cerca y será hollada, en el verso 5. Es decir, se va a hacer destruida esa cerca de piedras y las van a pisotear. ¿Y quiénes las van a pisotear? Todo lo que pasa por ahí va a ser parte de las calles. Por supuesto, está hablando de los enemigos. Verso 6. Haré que quede desierta o la haré un desierto. No será podada ni cavada. Lo que él había hecho. Él había cavado, había podado, había cuidado. Ahora no tendrá ningún cuidado. Es decir, quedará a la suerte de los enemigos. El pueblo de Dios, querido hermano, cuando no se acoge, lo repito, y se guarda en la verdad de Dios, en el poder de Dios, queda a expensa del mundo, queda a expensa de los enemigos, porque los enemigos siempre van a querer destruir lo que es de Dios, el enemigo de las almas y todas sus huestes, y también las personas. Entonces, pierde toda la protección cuando se deja de la palabra de Dios. Y dice, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La lluvia es sumamente importante para la vid. Entonces, la forma de la provisión para el crecimiento, el buen desarrollo de la vid era la lluvia. Y ahora la lluvia iba a ser cortada. ¿Por qué? ¿Para qué Dios iba a forzar en eso si ellos no tienen ningún interés de ponerse al cuidado de Dios, que es mucho mejor, querido hermano? Ellos no quisieron. Entonces Dios le dijo, ya, problemas de ustedes.
Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Cuando dice ciertamente es porque, es explicativo, porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, son personas, es el pueblo de Israel, que ahora iba a quedar totalmente desprotegido ante todo eso enemigos que querían solamente devorarlo, querían devorar a Israel. Había muchos enemigos, estaban los asirios, que eran el imperio en ese momento, están luego los babilonios, todo esto es futuro. Todo esto, aunque la forma de hablar es presente, incluso pasada, es realmente un pretérito futurista, es decir, es un pasado, pero que habla del futuro y habla como algo que ya hubiese acontecido. Entonces, todo esto, todo este mal va a acontecer con los distintos, porque Asiria, aunque cautivó a la parte norte, a Israel, y también afectó, no alcanzó a cautivar a Judá, porque Dios lo defendió y destruyó a los asirios, a Sennacherib y a todo su ejército. Fíjese que no significa que ellos no hayan antes ido y afectado de alguna manera al pueblo de Judá. Ellos siempre tenían una y otro ataque. Lo que pasa es que no los cautivaron, pero a Samaria sí, al reino del norte sí, especialmente a Samaria, como sabemos, por parte de los asirios. Porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Es decir, él sigue siendo Judá la planta de su deleite. Sigue siendo un deleite para él, aunque ellos no lo obedezcan, aunque tenga que entregarlo al juicio, sigue siendo su deleite. Él se deleita en Israel. Él se deleita en Judá. Sembrado, la planta de su deleite o sembrado de sus delicias, es Judá. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Aquí está empezando a desarrollar las uvas que esperaba que dieran y dieron otro tipo de uvas. Esperaba uvas buenas, deliciosas, y dieron uvas silvestres, agrias y con mal sabor. Aquí comienza el detalle, dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Entonces, sabe que estas dos palabras se parecen mucho, hay un juego de palabras aquí. Juicio se pronuncia mishpat y vileza se pronuncia mispat. Parece que los judíos confundieron las palabras. Parece lo que está diciendo el Señor, que Dios le dijo una cosa y entendieron otra. Por eso el juego de las palabras, mispat y mispat, parecieron que ellos escucharon mal, pero no escucharon mal. El corazón era el malo. Miren lo que dice. Esperaba juicio, es decir, justicia, y aquí violencia, opresión. Y esa palabra vileza es esa manera fuerte de actuar, especialmente de los que tienen el gobierno, el poder en contra del resto del pueblo. Porque los que tienen poder son los que actúan ahí. Los sacerdotes, los mismos profetas, los acusan. Y los que tienen el gobierno, los nobles. Dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba uvas de mi agrado y dieron uva desagradable. Después dice, justicia y he aquí clamor. Y esa palabra clamor es que hubieron gritos. Es decir, le hicieron daño, los golpearon, le hicieron daño, no le hicieron justicia, le quitaron lo que era de ellos. Se aprovecharon del poder. Por ejemplo, según la ley, los esclavos israelitas podían estar 6 años bajo la esclavitud de los mismos israelitas, después tenían que dejarlos libres.
Y ellos no lo hicieron. Los dejaron libres, después los tomaron de nuevo. O sea, no les gustó, no quisieron. Dejaron libres a los siervos judíos y después dijeron, pero ¿qué estamos haciendo? Están actuando igual que Faraón, que cuando liberó al pueblo de Israel, cuando ya no daba más, cuando fueron muertos los primogénitos, después dijeron, pero ¿qué locura hice? ¿Cómo lo dejé ir? Después lo fue a buscar. Ellos estaban actuando igual. Liberaron a los esclavos y después dijeron, pero ¿cómo podemos nosotros liberar? ¿Quién nos va a hacer las cosas gratuitamente? Y los fueron y los tomaron de nuevo. Así actuaban. Dice justicia y aquí clamor. Y ahora vienen los ayes. Hay 6 ayes. Y sabemos que el número 6 número de hombre. Entonces los ay aquí es un ay en respuesta a la actuación inadecuada de los hombres, sin santidad, sin Dios, sin una respuesta correcta. Es decir, no había juicio ni justicia, sino que había violencia y eso se expresaba en gritos de dolor que ellos provocaban al mismo pueblo de Dios. Imagínense vos. ¿Cómo tienes que tratar, queridos hermanos, los creyentes, a los demás creyentes? ¿Cómo tratas tú a los creyentes? ¿Los tratas con desprecio? Este creyente es pobre, que se cree. ¿Cómo tratas tú a los creyentes? ¿Los tratas como que tú eres mayor y los otros son menores? ¿Que tú sabes mucho y los otros no saben nada? ¿Los pisoteas? Yo he visto que pisotean a los creyentes, queridos hermanos. Los pisotean porque son creyentitos nomás. ¿No hacía eso Israel? ¿Cómo tratas tú a los creyentes? ¿Cómo se debe tratar a los creyentes? La Biblia enseña que a todos los creyentes has de mirarlos como superiores a ti, como más alto que tú. Nadie tiene derecho a ponerse sobre los creyentes. Nadie tiene derecho a decirle a un creyente, oye, ándate si no me servís. No me sirves. Eres muy poca cosa para mí. ¿Cómo tratas tú a los creyentes? ¿Cómo hay que tratarlos, queridos hermanos? A los creyentes hay que tratarlos con amor. A los creyentes, lo repito, hay que tratarlos como superior a uno. Y uno siempre ponerse como inferior. No importa lo que sea, no importa lo que sepas. No puedes, no hay ningún derecho de despreciar a ningún creyente, aunque sea el menor, a ninguno. Son hijos de Dios, verdaderos creyentes. Ninguno. Si anda bien o anda mal, no. Si anda bien, ora por él para que el Señor lo guarde. Si anda mal, ora por él para que el Señor lo levante. La oración es una de las respuestas a la humildad del creyente. Porque tú quieres que todos busquen al Señor, que todos estén delante de Dios, sea cualquiera. Para ti puede que no valga mucho y eso es un error, pues para Dios vale mucho, porque costó la sangre del Hijo de Dios, cualquiera, el mínimo. Y aquí Israel estaba aprovechándose, después vamos a ver, destruyendo, pisoteando al pueblo de Dios con vileza y también, como dice allí, provocándoles gritos de dolor. Imagínense, po. O sea, no tenía ningún interés en hacerlo de Dios. Malos frutos. 6 ayes, hay 6. No podemos haber uno, no sé. Pero fíjense que estos ayes de dolor que vendrá al hombre es por causa del mismo hombre. Son 6, número de hombre. Miren lo que dice. Verso 8. Vamos a ir viendo algunas cosas. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Estaban los que tenían capacidad de juntar cosas, ¿verdad? Pero dice, hay de los que juntan casa a casa. Es decir, no querían tener una casa, tenían 2, después 4, después 6, más y más. Pero era en un sentido de ello acapararlo todo. Yo no estoy hablando más del negocio de las casas. Aquí dice que el corazón era el malo. Y ellos querían tenerlo todo.
estaba la avaricia, pero estaba el mal uso del poder, el abuso del poder. Está aquí. Habitaréis, dice, y añaden heredad a heredad, es decir, campo a campo, hacienda a hacienda. O sea, ya no es una casa, es un campo, es una hacienda, y añaden campo a campo, hacienda a hacienda. Aquí hay hombres que tienen el sur, es todos de ellos casi, son propietarios de casi toda la tierra del sur, y hacen cosas fraudulentas para seguir avanzando y tener más y más. Eso es el mundo. Deja al mundo que haga eso, no tú, no el pueblo de Dios. Dice, y añaden heredad a heredad. Eran acumuladores. La palabra aquí, acumular, más y más. Imagínense cómo era el pueblo de Dios, pues, que había sido sacado de Egipto. Por supuesto, esta es otra generación, pero la palabra de Dios nunca ha dejado de ser distinta. Y dice, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Una traducción mejor quizá es, ¿vivís solos? O sea, ¿por qué queréis acaparar todo? ¿Acaso vivís solos? No estaban ni ahí con los demás, disculpe, no tenía ningún interés en los demás. El pueblo de Israel. El interés que haría, hermano, por los demás. Interés. Y ese interés se engrandece cuando es un interés motivado por el Señor, por Dios. O sea, ellos tenían el total olvido a Dios, porque Dios nunca hubiera hecho eso, Dios nunca le mandó eso, Dios nunca hubiese motivado el que ellos acapararan todo y vivir como si vivieran solos. ¿Y qué va a pasar con todas esas heredades? Con todas esas cosas que ellos estaban juntando, le van a perder todas, con las invasiones, tanto asirias como babilónicas después. Todos iban a perder todo. Por eso dice el Señor aquí que ya el vallado y el cercado lo echa abajo para que entren los enemigos. Dios lo estaba protegiendo, pero como ellos no quisieron, ahora están desprotegidos. Si Israel fue cautivada, atacada y cautivada, si después Judá fue también cautivada por los caldeos, es porque Dios les quitó la protección. Por supuesto, después se expresa por no haber guardado los sábados. Claro, el día del Señor, se olvidaron del Señor pues totalmente. Pero aquí está hablando de aquellos que juntan y juntan. La actitud de ellos, mala. ¿Vivís solo? O sea, ustedes no van solos. No pueden haber creyentes que se crean lo único, que se crean con lo grande y los demás son acompañamiento nomás. Claro que sí, pues. Se creen dueños de todas las decisiones de todo. Pero claro. Aquí está literalmente, casa a casa, campo a campo, hacienda a hacienda. Es la actitud la mala, no importa que sea material o espiritual, es la actitud la mala, lejos de Dios. Hay que cuidarse, hermanos, de la avaricia. No solo la avaricia de tener muchas cosas, sino la avaricia de tener el control que Dios no te ha dado a ningún hombre. El Señor es el único Señor. Entonces dice, verso 9, seguimos con el mismo ay, el primer ay. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. ¿De quién? De Isaías, porque Isaías, aquí lo vemos en el capítulo 6, ha venido a dar la información del juicio del Señor y a endurecer, no a que ellos se vuelvan a Dios, ya no, sino que dice, lo expresa así. Dice, oíd bien, no entendáis. Dice, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Él ha venido, no ha venido aquí a decirle, oiga, vuélvanse al Señor, créanle a Dios, vuelvan a su palabra. No, aquí ha venido para agravar lo que ya es grave. Imagínense. Dios, hemos visto aquí,
y hago un paréntesis para que no sea tan así, tan grave la cosa, es grave, pero que para no sea tan seco. Dios ama a Israel, Dios ama a su pueblo. El pueblo no lo comprende, pero Dios lo ama. Era fiel, pero ahora se ha vuelto infiel. Ha buscado otros hombres, otras naciones. Ellos buscaron, por ejemplo, Acaz, cuando le dice Isaías que pida una señal, dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo, de arriba, en lo alto. Él simplemente hubiera dicho, Señor, sí, yo confío, dame esa señal. Pero dijo, no, no voy a pedir, no voy a molestar a Dios, a Jehová, no. Y le dice Dios, le dice el profeta, o Dios a través del profeta, no basta ser molesto a los hombres, sino también a Dios. ¿Sabe que ellos, el pueblo de Israel, a través de acá, era molesto tanto a los de Efraín, que era del norte, y a los de Siria, Damasco? Era tan molesto a ellos que querían venir y destruirlos y poner otro rey, a Tabel, seguramente un rey, ¿cómo se llama? Títere, iban a poner ahí, a Tabel. Pero fíjense que ahora era molesto a Dios. ¿Por qué? Porque acá se estaba confiando en Egipto y no en Dios. Dijo, no, no dijo, no, no quiero molestar a Dios, en realidad, ¿para qué? No era que era muy humilde, sino que no confiaba en Dios, sino estaba confiando en la fuerza de un pueblo, de hombres. Por eso dice, dejado del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Ahí en el verso 22 del capítulo 2. ¿De qué es estimado? Dejado del hombre, ellos estaban confiando en Egipto. Dejaron a Dios, fueron infieles. Ya, sigamos, dice, verso 9 de nuevo, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas. Sin morador, las grandes y hermosas. Es decir, las buenas casas, las casas grandes, iban a quedar totalmente desoladas por causa de los ataques, especialmente los asirios, y algunos agregan que, porque nunca se expresa que los efraimitas y los sirios no hayan atacado a Judá. Algunos dicen que también lo atacaron porque ellos acá se estaba confiando en Egipto, y también ellos también podían haber hecho daño. No sale todos los detalles, pero sí Asiria y los caldeos dañaron a Israel y a Judá. Dice, verso 10, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. O sea, también Dios los iba a castigar con la producción. Dice, 10 yugadas de viña. Una yugada era más o menos lo que podía, entiendo, hacer un arado en un día. Entonces, 10 yugadas era el arado de 10 días. Era bastante tierra. Y eso, dice, producirían un bato. Yo tengo dos medidas, un bato cerca de 5 litros y otros hablan de 22 litros. Pero es poquísimo. Para el trabajo de 10 días de un hombre, de una yugada, el resultado iba a ser muy poco. Alrededor, algunos hablan del 10%. Y dice, y un homer de semilla producirá un efa. Un homer son 500 kilos, y un efa, entiendo, es la décima parte de un homer. Entonces iban a producir de 100, 10% nomás, poquísimo. Es decir, iba a afectar no solamente los ataques, sino también la producción. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Que ellos tenían que darse cuenta al final de que ellos dependían plenamente de Dios en todas sus cosas, en su protección, en su alimentación, en su producción, en sus cuidados, en todo les convenía confiar en Dios. Porque cuando Dios quitó toda la protección, el cerco, el vallado, y también hizo que crecieran cardos y espinos,
ellos quedaron sin nada. Y ellos no podían hacer nada, a pesar de todo el esfuerzo que pudieran hacer. Les convenía confiar en Dios, en Jehová. Les convenía volver a la fidelidad y no ser infieles. Pasó la hora. Son 6 ayes, léanlo, son 6. Y se van a dar cuenta ahí de toda la maldad que el pueblo de Israel ha hecho en contra de Dios, pero lo ha hecho, sea físicamente, en contra del pueblo de Dios y a la vez en contra del mismo Dios. Bueno, lamentablemente no se puede ver más, pero lean Isaías, si pueden leer Isaías y Jeremías, son largos, pero hacer la comparación de un amor incomprendido, un amor a toda prueba, y el capítulo 6, como decimos, uno piensa, revísenlo, que el llamado es ahí, en el capítulo 6, porque ya Isaías tenía en su conocimiento a dónde y a quiénes iba a profetizar, a un pueblo duro que ahora iba a ser cada vez más duro. Y por eso, estando aquí a casi 150 años de la invasión de los caldeos, se llevó a cabo igual, porque ellos no comprendieron, ellos no cambiaron, más de un siglo, siguieron igual. Previamente Asiria en el norte y después Babilonia en el sur. ¿Sabe uno de las respuestas positivas del cautiverio babilónico? Es que ellos dejaron la idolatría, la dejaron, quedaron hasta aquí con los idólatras, y Dios lo hizo para eso, y hubo resultados. Otras cosas no las dejaron, pero la idolatría sí. Entonces el castigo es una disciplina para que ellos se vuelvan a Dios, y ellos volvieron al único Dios, aunque no dejaron todos los pecados. Entonces todo esto tiene una idea no de castigo para dejar en cero. Por eso dice, miren, disculpen, ya no van a... Dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Si Dios no hubiera dejado un pequeño resto como una cabaña en melonar, sería totalmente destruida como Sodoma y Gomorra. Como dice hasta el día de hoy, no hay habitación en esos lugares. Muy bien, hermanos queridos. Ojalá que también lo tomemos para nosotros, para nuestro actuar, nuestro cuidarnos, nuestro llenarnos del Señor y del amor del Señor, no solamente a Él en obediencia, sino también para que todo el pueblo de Dios pueda suministrar, administrar la gracia de Dios los unos con los otros. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra.